El concepto de conflicto armado es muy complejo, que hace referencia a todos aquellos enfrentamientos en los que están involucradas las armas y su uso. Los conflictos armados son un fenómeno histórico que existe desde el comienzo de la historia y pueden darse entre distintos pueblos, así como también entre el mismo pueblo, es decir, a nivel interno. De cualquier manera, el conflicto armado es muy doloroso, ya que produce muertes, mutilaciones de todo tipo, abusos, asesinatos y violencia sin fin, que en muchas veces es difícil de controlar, revertir o superar. Un conflicto armado puede ser suscitado por un gran número de causas que van desde cuestiones económicas, políticas, religiosas, culturales, territoriales, administrativas, etc. Todas estas causas son utilizadas como excusa o pretexto para llevar a cabo una acción armada que tenga como objeto demostrar superioridad, no permitir invasiones, acallar o aniquilar a una población. El derecho internacional público tiene dos grandes aspectos en los que se basa y lo cual es aplicable para el respeto de los derechos humanos dentro del conflicto armado. En el Derecho de Ginebra podemos ver reflejada la finalidad de este, que es salvaguardar y proteger a las víctimas en situación de conflicto armado, militares fuera de combate, ya sean heridos, enfermos o náufragos, prisioneros de guerra, población civil, así como en general a todas las personas que no han tomado o han dejado de tomar parte en las hostilidades. Hoy en día, estos derechos que se han sido transformados en convenios, los cuales son reconocidos por muchos estados en los que se incluye Colombia. Por otro lado, el derecho de la Haya, más conocido como el derecho de guerra, en los que se establecen los medios para dañar al enemigo. El derecho a las víctimas fue incorporado más específicamente en los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra en 1929 y 1949, con el objetivo de la protección de las víctimas, que pasaron a ser normas estrictas y obligatorias. Esta clase de medidas que establecen que son obligatorias aún para los estados que no han firmado esta clase de tratados. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público, aplicable en los conflictos armados, mediante el cual se trata de garantizar el respeto a la persona humana en la medida compatible con las exigencias militares y con el orden público, así como de atenuar el rigor de las hostilidades. El derecho de la Haya o el derecho de guerra propiamente dicho, se estipulan los derechos y deberes de los beligerantes cuando dirigen operaciones militares, así como los límites por los que se respecta a medios para dañar al enemigo. No es suficiente que los estados ratifiquen los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Es necesario que haya real voluntad política de aplicarlos. Es importante conocer el derecho internacional humanitario, pero más importante aún es respetarlo y hacerlo respetar. Puede ser incluso una cuestión de vida o muerte. La guerra es una práctica humana inmemorial. Cuando estalla un conflicto armado, la humanidad da lugar a la barbarie y a la ley del más fuerte. La brutalidad y el caos se instalan. Las casas, la gente, todo lo conocido se desvanece. Y los primeros que sufren las peores consecuencias son los civiles. Tenía un hogar estable y lo perdí. Lo perdí todo. Todo. Robos, violaciones, expulsiones, masacres y violencia de todo tipo son las marcas del rostro doloroso, sangriento, desesperado de la guerra. Y sin embargo, la guerra tiene límites esenciales. Son las normas del derecho internacional humanitario. Incluso los niños que juegan a la guerra conocen las reglas. Esas reglas establecen cómo hay que comportarse en la guerra y exigen que se respete al adversario. Basadas en la costumbre y forjadas por antiguas civilizaciones, las primeras leyes de la guerra se inspiran también en fuentes éticas y religiosas como la Biblia y el Corán.
En 1864, con el impulso de Henri Dunant y del Comité Internacional de la Cruz Roja, comienza a desarrollarse el derecho internacional humanitario moderno. Da origen a una regla capital: proteger a las personas que quedan fuera de combate en el campo de batalla. Con el tiempo, su radio de acción se amplía para proteger a otras víctimas de la guerra y restringir los medios y los métodos bélicos. Organización neutral e independiente, el CICR tiene el mandato de la comunidad internacional de promover el respeto del derecho humanitario. Elaborado especialmente para situaciones de guerra, el derecho internacional humanitario se diferencia de los derechos humanos que se aplican en todas las situaciones. The ICRC has a double responsibility. On the one hand, it has a responsibility to check and identify where violations of international humanitarian law occur and to intervene on the level of the relevant authorities to counter these violations. And on the other hand, the ICRC also has a role to clarify and develop international humanitarian law when necessary. Los convenios de Ginebra fueron ratificados y aceptados por todos los estados. Esos convenios y sus 3 protocolos adicionales contienen una gran variedad de artículos, pero todos ellos están inspirados en unas pocas normas fundamentales para garantizar la protección de los civiles, la protección de los heridos y los enfermos, la protección de los detenidos. La aplicación del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a las situaciones de conflicto armado ha suscitado diversas interrogantes en relación con la aplicación de las medidas de protección específicas garantizadas por ambos conjuntos normativos. El derecho internacional de los derechos humanos no se limita a los derechos enumerados en los tratados, sino que también comprende derechos y libertades que han pasado a ser parte del derecho internacional consuetudinario, que es vinculante para todos los estados, incluso los que no son parte de un tratado en particular. En Colombia, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se convierte entonces en un marco fundamental para la consolidación de una sociedad democrática, porque permite, entre otros aspectos, identificar y visualizar los derechos de las víctimas. Esta ley constituye un hito en la defensa y garantía de los derechos humanos en Colombia, que se ciñe a los estándares internacionales y que además expresa la voluntad de una sociedad que se congregó para debatir y concertar una ley incluyente, viable y responsable. Mi nombre es María Achuri. Mi nombre es Gustavo Hernández. William Díaz. Jesse Noel Morales Mena. Belisario Quintero Arias. Luis Carlos Pérez Martínez. Carmen Castillo. Clemencia Agreda Jorge Bioy. Kennedy Eugenio Sinisterra. Isabel Prada. Vengo de Junín, Cundinamarca. Corregimiento de San Andrés. Yo del Magdalena, de Fundación Magdalena. De Barranquilla. Yo vine desplazado, vine de Argelia, Antioquia. Yo soy del departamento del Cesar. En Mocoa, Putumayo, del Alto Afán. Buenaventura. De Coyaima, Toledo. La guerrilla. La zona roja de aquí hoy. El grupo el 35 frente a la FARC. Grupos armados de paramilitares y guerrilla, enfrentamiento armado. Desplazado por el grupo Los Rastrojos. Por los paramilitares. Estos son, le decían la Águila Negra. Rebelión de los Rastrojos. Por la guerrilla. Ellos no se le identifican a uno. Por el Frente 21. Una vez la persona ha sido reconocida como víctima, tiene derecho a restitución,
Lograr que la víctima recupere sus derechos y las condiciones de vida que perdió incluye restitución de tierras y vivienda rural, así como formación para el trabajo y empleo rural y urbano. Indemnización. Depende del hecho victimizante. Las víctimas reciben una compensación económica por los daños causados y sufridos con ocasión de la violación a sus derechos. Rehabilitación. Acciones jurídicas, médicas, psicológicas y sociales dirigidas al restablecimiento y bienestar físico y mental de la víctima. Satisfacción. Buscan proporcionar bienestar y mitigar el dolor de la víctima, restableciendo la dignidad y contando la verdad de lo sucedido. No repetición. Es decir, todas las medidas que tome el Estado para garantizar que no se vuelvan a presentar hechos victimizantes ni violaciones de derechos. Asistencia y atención. Apoyo a las víctimas a través de programas económicos y sociales orientados al restablecimiento de sus derechos. La paz no solo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a todos los demás factores que amenazan la paz, como la discriminación, la desigualdad y la pobreza.